Hubo, en el año 1954, hubo un terremoto en Jaén. No sé si tú tienes noticias de él. Sí. Y se dañó, las sacudidas dañaron la cúpula del crucero de la catedral. Entonces vino la Dirección General de Arquitectura, entonces el director era don Francisco Prieto Moreno, de Granada, que además era conservador de la Alhambra. Vino a hacerse cargo de los daños que se habían producido en la catedral para restaurarla. Y un alcalde de Jaén fue Antonio García Rodríguez Acosta, que fue el que nos trajo el Parador Nacional de Arquitectura. Consiguió de la Dirección General de Arquitectura un proyecto de restauración después de arreglarlo de la catedral, de pavimentación de la plaza, la restauración de la catedral, la cúpula, pues un alcalde de Jaén, no sé si me he repetido, Antonio García Rodríguez Acosta, bueno, consiguió de él un proyecto de pavimentación de la plaza de Santa María y del eje Calle Maestra, Martínez Molina, la plaza de la Audiencia, la plaza de que entonces se llamaba del Hospicio, donde estaba o está el Palacio Villarreal Pardo, la calle de Santo Domingo y la plaza de la Magdalena. Yo aún no había venido, aún no había vuelto a Jaén. Yo vivía en Madrid porque yo me fui cuando mi padre murió y estuve allí trabajando y estudiando, incluso me casé y allí empecé con mi familia. Bueno, el caso es que cuando yo vine a Jaén estaba la Dirección General de Arquitectura todavía trabajando en ese proyecto. Estaban pavimentando la plaza de la Magdalena. Antes de marcharse es cuando consigue el alcalde de entonces un proyecto para restaurar la iglesia de la Magdalena. Estaba cerrada al público, cerrada al culto de la palabra, porque estaba en lo que se llama estado de ruina inminente. No se sabía por qué, pero sí estaba. Y en Prieto Moreno hizo un proyecto amplio de restauración de la iglesia en donde no especificó mucho porque aún no se conocía la causa de la ruina, pero tenían una serie de unidades que permitían tener dinero para luego hacer la restauración del edificio. Entonces, cuando él deja el trabajo, fue cuando él me encargó la dirección de obra de ese proyecto. No, ese proyecto no. Sí, del proyecto de restauración de la Magdalena, a grosso modo. Me dijo que llevase la dirección de obra de la restauración. Trabajé en la Magdalena, descubrí por qué estaba en ruina, porque se había construido encima de unos pilares
que carecían de resistencia, porque había sido una mezquita. Encontré luego en el patio que entonces era un lavadero público, el tanque. Allí la gente del barrio iba a lavar la ropa. Bueno, pues descubrir el patio, resto de una arquería de ladrillo, y ya sin duda el documento fehaciente que aquello había sido una mezquita, porque aquello era el patio de entrada de ella. Bueno, entonces había conseguido la plaza de arquitecto municipal jefe, porque había quedado vacante como consecuencia de que el arquitecto que yo llevaba se había jubilado. Salió a oposición y la gané. Y un día, hojeando el proyecto que se estaba terminando de efectuar, de la pavimentación y todo eso, pues me encontré que hablaba de que había otra cosa en ese trayecto que convenía prestarle atención, que eran los restos de un baño público debajo del Palacio de Villar-Don Pardo. Yo no lo conocía, ni sabía que existían, pero un día me acuerdo que fui, le pedí permiso a la madre, porque entonces había monjas en Villar-Don Pardo, era el hospicio de mujeres, estaba además la casa cuna, me parece. Bueno, el caso es que vi aquello y propuse a la Dirección General de Bellas Artes, con la que ya había arreglado o restaurado el edificio de lo que era Museo Provincial, de que había esos restos y que convendría que viniese un arquitecto ducho en la arquitectura islámica y que viese si aquello tenía importancia o no tenía importancia. Y la respuesta del director general de Bellas Artes fue, me contestó diciendo que él no iba a enviar a nadie a Jaén para ver si aquello tenía importancia o no importancia, que si yo consideraba que era importante. Total, que un día bajé, pedí permiso a la monja, bajé y apenas pude ver nada, porque resulta que había estado sirviendo de carbonera. El carbón lo vertían desde la plaza, de la plaza que hay delante del palacio, lo vertían por una torba, llegaba abajo, se formaba una nube de polvo y con la humedad del sótano, pues se formó una costra totalmente negra que cubría todo, el suelo, todo. Aquello era una cosa oscura. Bueno, pues entonces yo no sabía realmente qué era baño y qué era incluso sótano del propio palacio. Hice un levantamiento muy minucioso de todos aquellos espacios interiores que había debajo del palacio, y así es como yo comencé a trabajar. No sabía cómo iba yo a poder distinguir una cosa de otra. Entonces se me ocurrió levantar la planta de todos los sótanos de abajo. Levanté la planta baja del edificio,
superpuse ambas plantas por transparencia, entonces pude ver lo que realmente era de la obra medieval y de lo que era la cimentación de un montón de muros y pilares que había, que era cimentación del propio palacio. Entonces, la primera fase importante de trabajo de los baños fue cómo quitar aquellos muros que estaban cuadriculando, podríamos decir, todos aquellos espacios, porque resultó que aquellos muros que había allí eran los cimientos del palacio. Bueno, pues poco a poco conseguí iniciar la colocación de una estructura metálica por encima del nivel de lo que pudieron ser las bóvedas del baño y descargué el palacio en esas vigas que coloqué. Entonces pude quitar de una sala y media que determiné también que era lo único que había en el baño por la lucera que había en resto de bóvedas que tenían esas dos salas. Cuando yo tuve metida esa estructura entre el palacio y la cúpula y la bóveda del baño, es cuando yo pude empezar a demoler cosas que no pertenecían al propio baño. Así estuvimos trabajando 10 años debajo del palacio, con la familia de los Cárdenas, que eran unos albañiles estupendos de Jaén. Cárdenas era el abuelo, Cárdenas hijo, el nieto. Eran una familia impresionantemente profesional. Bueno, pues con él estuve yo trabajando esos 10 años que te digo, debajo del palacio, hasta conseguir una estructura metálica que no se ve, sobre la que está descansando el baño, y debajo, sin tocarlo, está el palacio encima, como si estuviera en el aire, pues abrirse la estructura y debajo está el baño, del cual, cuando hubo la interrupción, eso que te digo, por la muerte de Franco, se pararon las obras, pero cuando se reanudaron, ya me dieron permiso para poder trabajar desde arriba, desde el patio. Y fue cuando yo hice una excavación en el patio y encontré la escalera de bajada al baño, encontré la letrina, encontré un resto de pavimento de los peldaños de bajada que se metía por debajo de un muro. Es decir, empecé a completar el conocimiento del baño. Yo creo que entonces encontré todo lo que había sido el baño, y cuando yo tuve después de aquello, restauré el edificio, porque iba a ser Museo del Aceite. Luego se quedó en Museo de Arte y Costumbres Populares, porque en realidad no cabía allí todo lo que hubiera sido un Museo del Aceite. Bueno, pues cuando yo tuve el palacio restaurado y tuve los baños restaurados, un día recibí una circular del colegio anunciando la presentación posible de trabajo de restauración al premio Europa Nostra. Yo no sabía si aquello tendría valor o no tendría valor. El caso es que rellené todos los papeles que tenía que rellenar para presentarlo en Hispania Nostra. Y luego, después de
tenerlo preparado, lo envié a Madrid, a Hispania Nostra, seguí con mi tarea diaria. Y un día me llamaron desde la Diputación diciendo que había venido una señora que era la presidenta de Hispania Nostra, doña Carmen no sé cuántos de Sala, y que quería verlo, lo que nosotros habíamos presentado, o lo que yo había mandado a Hispania Nostra para la opción al premio Europa Nostra. Entonces, cuando yo llegué allí al palacio, me encontré una señora muy elegante, muy seria, que nos saludamos, me dijo que quería ver lo que habíamos hecho en el palacio. Bajé con ella, lo estuve mirando todo con todo detalle, no me dirigía la palabra. De vez en cuando me preguntaba algo, yo se lo contestaba con mucha cortesía. Total, que terminamos de aquello y subimos otra vez, nos dirigimos a un coche que traía, que estaba esperando en la puerta. Y yo dije, ¿qué habré visto? Que habré hecho algún disparate o algo. Y se volvió, a mí me temblaron las piernas. Dice, mire, yo llevaba a la reunión que tenemos en Londres de Europa Nostra, no sé qué día, en donde este año hay 3 medallas de honor y 5 diplomas a repartir entre todos aquellos países de Europa que han presentado algo interesante. E incluso yo vengo de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Almería, o sea, de Andalucía, y vengo también de Extremadura. Llevo una carpeta enorme de propuestas para el premio, pero después de lo que yo he visto que han hecho ustedes aquí, ya no llevo más que lo de Jaén. Dice, a mí me parece que vale la pena, pero eso ya el jurado internacional lo decidiré. Y entonces fue cuando recibí una carta desde Londres diciendo que a él le habían premiado una de las 3 medallas que había para toda Europa. Eso fue la historia. Bueno, eso es un premiazo, porque es internacional. Y además, ahora me quedo admirado la cantidad de gente que va a ver los baños. Pero el otro día me encontré a todo un colegio francés viendo aquello, una cantidad de gente. Tenemos otros, eso es una cosa que estoy usando por ello desde el año 1986. El 84 fue el premio. Desde el 86, cuando lo descubrí, estoy peleando por restaurarlo. Hasta ahora no he tenido resultados. Además lo han complicado, porque el ayuntamiento arregló primorosamente el edificio que había sido carnicerías reales, donde está la mitad del baño y la otra mitad está la casa del lado. Y bueno, así está la cosa. A mí me da la impresión de que los herederos... Me acuerdo cuando lo descubrí, que estuve hablando con el propietario, porque en mi afán de cuando descubrí qué es lo que había por allí,
hice un agujero en una pared del baño y me metí a la casa al lado. Claro, fui enseguida a pedir perdón por lo que acababa de hacer. Me dice, con el viejo propietario, dice, no se asuste usted, si aquí está todo el sótano, un montón de arcos y de cosas raras. Entonces ya estuve viendo, digo, hombre, si esto es otro baño, esto con lo que yo había descubierto en la carnicería, digo, pues esto es otro baño completo, es lo que hay aquí. Entonces le dije al propietario, oiga, ¿usted vendería esto? Dice, sí. Digo, ¿y qué pide usted por el sótano de la casa donde está todo esto? Dice, unas 70.000 pesetas. Se lo dije al ayuntamiento y hasta ahora. Hubo un momento en que ya me autorizaron a trabajar desde la planta baja del Palacio Vidardo Pardo para terminar de restaurar el baño, concretamente para poderle hacer la bóveda. En un principio, el Palacio Vidardo Pardo estaba ocupado como hospicio de mujeres y como casa cuna. Yo estuve trabajando con él cuando aún estaba dedicado a eso, o sea, con niñas y monjas encima. Cuando se terminó la restauración del edificio, se pensó restaurar todavía terminaron de restaurar los baños. Se pensó en restaurar el edificio porque se pretendía montar en él el museo del aceite. Mi trabajo en ese edificio fue en principio la galería que hay en torno al patio en planta alta. Estaba cerrada con fábrica de ladrillo y en esa había dispuesto una serie de huecos con balcones que daban al patio. Lo primero que hice fue quitar el cerramiento que hacía del pasillo hacia habitaciones, despejé todo en la planta alta del claustro y además también quité el cerramiento que tenía hacia el patio y los balcones que se habían construido para iluminar esas habitaciones. Una vez que tuve despejado todo lo que era el claustro, el patio central, fue cuando organicé un antepeso de madera que se pusieron y se restauraron los techos de esa galería. Luego decidimos que el patio se podía cubrir para poder ser utilizado en invierno por la planta baja y se montó sobre ese patio cerrado, central, se montó una claraboya para recoger el agua. En vez de poner un canalón, normalmente había, puse una cosa que lo vi en el Japón, que es colocar una cadena y el agua baja borboteando a través de la cadena hasta una rejeta que está en el suelo. Eso lo hice así. Luego le pareció que el agua al bajar salpicaba, como es lógico, ¿no? Y entonces lo metieron en un tubo de plástico, que es como están ahora, con lo cual se le quitó la limpieza con que había tratado el patio. Restauré del edificio una escalera interior muy bonita que daban a otro patio
aparte de la escalera principal. Y es cuando se hicieron la zona de los aseos y se hicieron una serie de dependencias arriba que daban todas, recibían todas las luces del patio central. Cuando estuvo terminado, decidieron que aquello era pequeño para montar el Museo de Aceite, porque pensaban montar también todos los 3 tipos de molinos, y ya se buscó la solución montando el Museo de Aceite. Lo íbamos a hacer en el edificio de Museo Provincial. Después de hacer una serie de dependencias en el Museo Provincial, pero resultó que tampoco le interesaba hacer el Museo del Aceite en el Museo Provincial, y dedicaron la ampliación que hice, la dedicaron para burocracia, también para una sala de exposiciones temporales, que es para lo que está ahora. Y es cuando, en compañía de doña Anuncia Carpio, recorrimos la provincia y encontramos los 3 tipos de molinos, y entonces se decidió que se montase en la hacienda de la Laguna, que está casi en el Puente del Obispo, cerca de Baeza, que es donde estaba. Y se dedicó entonces el Palacio de Villar do Amparo al montaje del Museo de Arte y Costumbres Populares. Y yo terminé los baños, empecé, que fue en el 80, y estuve trabajando en el 82 y en el 84, estuve trabajando ya en el baño, pero haciendo la excavación en planta baja del palacio. Y entonces fue cuando ya todo el conjunto del baño árabe del Palacio Villar do Amparo se quedó restaurado en 1984. El Hospital de San Juan de Dios fue en el año 2009. Fue un proyecto con el que terminé yo de trabajar. Quizás lo último que hice yo como arquitecto.